el día de hoy vamos a poder ver sobre la historia de San Pedro y San Pablo y saber por qué se celebra la historia de San Pedro y San Pablo, por qué es feriado, por qué le denominan feriado a estas fechas, gracias a qué, y ahí nos vamos a dar cuenta por qué es que están denominándole feriado a San Pedro y San Pablo. El día de San Pedro y San Pablo. Vamos a ponerlo en presentación para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Ahora sí. Buenos días, mis niños. El día de hoy vamos a aprender, hoy día ustedes ya están en tercer grado y vamos a aprender por qué el día 29 de junio es feriado. ¿Por qué dicen que se recuerda a San Pedro y San Pablo? Un ratito voy a aceptar a Yera, pero ya saben que tenían que entrar antes de clase porque cuando comparto, ya no puedo estar aceptando porque se congela la máquina. Siempre tienen que estar ya a tiempo, ¿ya? Si se salen del Zoom y ya no los acepto, luego lo van a ver en la repetición, ¿ya? Porque cuando los acepto, tengo que abrir otra ventanita y se congela el PowerPoint, ¿ya, mis niños? A ver, el día de hoy estamos aprendiendo, o vamos a ver la historia, el cuento, por qué se celebra las festividades de San Pedro y San Pablo. Apagamos el audio, Emilia. La puerta. El día de hoy vamos a ver sobre San Pedro y San Pablo, vamos a poder ver unos juegos que sé que les va a gustar, pero van ustedes a usar el chat porque si utilizamos mucho el audio se me va a congelar la pantalla y no vamos a poder jugar perfectamente como lo que quisiéramos hacer, ¿ya? Ahí está, San Pedro y San Pablo. Aquí tenemos unos juegos de memoria, unos juegos, unas preguntas, que es lo que le ha venido en sus tareas de ustedes. Aquí también tenemos el cuento, la historia de San Pedro, la historia de San Pablo, y también el primer papa, ¿no? ¿Quién fue nuestro primer papa? Antes de hacer este jueguito, les voy a explicar un poco la historia de ellos, para poder resolver todos estos jueguitos. Ahí tenemos varios jueguitos para hacer ahorita, para poder adivinar. Pero para poder adivinar tenemos primero, ¿no? O para poder dar una respuesta tenemos que escuchar primero la explicación. Un ratito para llegar al momento de explicación. Listo, aquí iniciamos. Vamos a saber un poco de quién era San Pedro, ¿no? Que fue el primer papa. San Pedro fue el primer papa y miren, tienen unas llaves. Y ahorita que ustedes escuchen el cuento, ustedes se van a dar cuenta por qué él tiene unas llaves en la mano, ¿ya? ¿Qué estará representando esa llave? Porque en sí, San Pedro no, en su imagen no lleva siempre una llave, ¿no? Sino que lo han puesto una llavecita ahí porque significa algo, ¿ya? Dicen que Simón, ¿no? Que se llamaría más adelante, miren, San Pedro no se llamaba San Pedro, San Pedro ese nombre le puso Jesús, le puso San Pedro, pero su nombre verdadero de él no era Pedro, sino era Simón. Él se llamaba Simón, que más tarde él se llegó a llamar San Pedro por motivo de Jesús, porque Jesús le puso ese nombre. Dijo, de ahora en adelante tú vas a ser Pedro, mi discípulo, le dijo Simón. Le dijo Jesús a Simón. En esta historia que ustedes observan ahí, Simón, que más tarde se llamaría Pedro, era un pescador de Galilea. A él, ¿no? Le gustaba a menudo ir a pescar con su hermano Andrés. Ellos eran pescadores. Miren, su nombre verdadero era Simón. Simón y Andrés eran hermanos. Ellos eran pescadores y trabajaban de eso, ¿no? Vivían de la pesca, ellos vivían. Vamos a ver qué más nos dice la historia, qué más nos dice el cuento. Ahora dice, Simón conoció a Jesús, ¿no? En un lago donde ellos estaban pescando, lo conoció a él. Le dijo que le prestara su barca para que él pueda seguir predicando
con las demás personas sobre Dios, ¿no? Jesús iba predicando sobre Dios. Había un día, mira, un día que Pedro estaba asado, ¿eh? Pedro se amargó, dijo, comenzó a pescar y no salía nada, imagínense, no tenía ni un, metía la red en el mar para que pueda atrapar pues los peces, ¿no? Los pececitos. No salía ni un pececito, imagínense, ni uno salía. Y él, Simón, que era su nombre verdadero, después se llamó Pedro, dijo, qué cólera, no me sale ni un pececito, ha sido un mal día de pesca, no tengo ni uno. ¿Qué le doy de comer a mi familia? ¿Qué le doy cómo qué voy a vender ahora? Porque si no hay peces, ¿qué va a vender? Y él se dedicaba a ser pescador. Entonces dice, mira, tuvo un día, dice, vamos a ir con el plumoncito, ahí está. Hubo un día que había sido muy malo para la pesca, ¿no? Él ponía su red y salían vacías, salía la red. Entonces, como Simón estaba amargo, ¿no? Se arrodilló ante Dios y le dijo que por favor, como no había para comer, pues porque ¿qué iba a comer si no había pescado? Le dijo por favor que le ayudara. Miren, Simón le pidió a Dios, a Jesús que diga, le pidió por favor que le ayudara con la pesca. Le dijo que hiciera un milagro, le dijo, ¿no? Te pido un milagro, por favor, porque si no, ¿qué voy a comer? Le decía. Entonces, Simón junto a su hermano Andrés y otros pescadores que habían ahí, porque imagínense, meter la red y no sacar ni un pescado. Y de eso vivían ellos y de eso tenían que comer ellos y su familia. Entonces, como no había, dice, lo dejaron todo para seguir a Jesús. Jesús le dijo, ¿no? De ahora en adelante, Jesús le hizo un milagro, ¿ah? Como no había nada, de un momento Jesús hizo un milagro que aparecieran muchísimos peces en el mar, imagínense. Había una cantidad enorme de peces en el mar, hizo que apareciera bastante. Mira, primerito, él estaba asado porque no había pesca. Antes de eso, miren, ahí ya están sacando. No había pesca, no había nada. Miren ahí, su red estaba vacía. Y Simón le dijo, por favor, le dijo, Jesús, ayúdame, le dijo. Jesús, ayúdame, no tengo nada, no he pescado nada. Jesús, le dijo Simón a Jesús. Y Jesús le hizo un milagro. Le dijo, le voy a decir a mi Padre Dios, porque Dios es su Padre, le dijo, voy a decirle a mi Padre Dios que te ayude, le dijo. Y entonces él con sus rezos pidió a su Padre Dios que por favor hubiera bastante peces para todos los pescadores que estaban ahí. Y como le pidió, él le dijo, por favor, que haya bastante peces. Jesús le dijo, de un momento a otro comenzó a llover un montón de peces y comenzaron a pescar un montón. Ese fue su primer milagro que hizo, que digamos que presenció Simón en ese tiempo, presenció, dijo, y entonces comenzó a creer en Dios, dijo, ya, dijo, sí es milagroso, gracias Dios, gracias Jesús por ayudar a mi familia, porque si no, ¿qué iba a comer mi familia? Nos íbamos a quedar con hambre, dijo así. Miren, ahí es donde ya Jesús hizo el milagro, ¿no? Que hubiera, gracias a su Padre Celestial, que hubiera muchos peces en el mar y ellos puedan encontrar. Es por eso que Jesús le dijo, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Miren, ¿se dan cuenta? Ahora, como él es pescador, ¿qué quiere decir con esa palabra pescador de hombres? Es decir, que va a ir buscando gente, ¿para qué? Va a ir buscando gente que cree en Dios, que cree en su palabra de él, que cree en la palabra de Jesús, que era hijo, ¿no? Hijo de Dios. Entonces dijo, Simón, con su hermano Andrés y otros pescadores, lo dejaron todo para seguir a Jesús. Imagínense, todas sus actividades, como ya les había hecho el milagro en agradecimiento, todos los pescadores se fueron con Jesús. Y a Pedro le designó que tenía que seguir buscando personas, ¿no? Para que puedan seguir en la religión de Dios, creer en Dios, porque algunos en ese tiempo eran ateos, no habían personas ateas, personas que no creían en Dios, ¿no? El Dios que está en el cielo. Dice, Jesús preguntó a sus apóstoles, ¿quién pensaba que era él? Ante la respuesta de Simón, Jesús lo eligió como guía de la iglesia y le dio el nombre de Pedro. ¿Se dan cuenta? Jesús le dijo, de ahora en adelante vas a ser mi apóstol y de ahora en adelante vas a ser el guía como guía de mi iglesia y de ahora en adelante te llamarás Pedro. Dice. Tú serás el Mesías, le dice el Hijo. Dice, tú serás el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia.
Así le dijo, miren. Ahora, lo que pasó luego fue que Pedro estuvo siempre cerca del maestro, siempre cerca de Jesús, ¿no? Sin embargo, cuando se lo llevaron preso a Jesús, tuvo miedo y lo negó. Negó ser su amigo. Dijo que no lo conocía, ¿no? Hubo un tiempo en la historia de Jesús que lo habían apresado a Jesús. Y él por miedo le dijo que no lo conocía. Lo negó, como dice en la historia, 3 veces lo negó a Jesús, ¿no? Y después de eso, él lloró arrepentido porque dijo, ¿por qué? ¿Por qué tuve que negar a Jesús si Jesús era bueno, ¿no? Lloró después arrepentido por haber negado a Jesús. Y la gente le decía, tú no eres discípulo tú no eres su discípulo, como diciéndole, pues, ¿no? Si tú eres su discípulo, ¿por qué lo niegas? ¿No? Así le decía la gente a Pedro, porque ya no era Simón, ahora se llamaba Pedro. Luego, Pedro predicó, ¿no? Y en arrepentimiento y todo, agarró mucho más fuerza para poder seguir predicando la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Pedro predicó y realizó curaciones también. Organizó la vida de los primeros cristianos en Roma, donde fue obispo. Imagínense, por eso es que Pedro, ¿no? Fue el primer obispo, ¿no? Fue el primer obispo, el primero que construyó una iglesia, imagínense. Es por eso que a él se le recuerda con gran devoción, porque él fue uno de los primeros que pudo construir una iglesia. Dios lo escogió a él para que él vaya evangelizando, vaya predicando la palabra de Dios y se puedan construir iglesias, porque en ese tiempo no había iglesias en las que se organizaran y puedan rezar. Entonces, él le dijo, tú vas a ser el primero que vas a construir los templos, tú vas a ser el primero que vas a ir llevando mi palabra, le decía. Y así fue que que Simón se llamó luego Pedro y fue el primero en poner o en construir iglesias, ¿no? ¿Iglesias para qué? Para que la gente escuche la palabra de Dios. Y la iglesia, ahí como ustedes ven, él se encargaba de juntar personas que crean en Jesús, que crean en Dios. Luego ya sabemos que Jesús murió crucificado, ¿no? En Roma, por orden del emperador Nerón, nos dice, ¿no? Y la tumba se construyó en la gran basílica, ¿no? Pedro murió, miren, vamos a retroceder un poquito. Jesús también ya saben que murió crucificado, Pedro también. Y luego a él también le tienen en Roma, hay un Vaticano grande, ya hay un Vaticano enorme, en el cual tiene el cuerpo de los papas, de los obispos. Cuando ustedes vean la noticia, ahí hay una iglesia grande en Roma, en donde tienen como un subterráneo, ¿no? Y tienen ahí los cuerpos de los papas, de todos los papas que han pasado desde esa época hasta la época actual. Entonces, él tiene unas llaves. ¿Por qué? Porque significa que él tiene unas llaves para abrir la iglesia, que él fue el primero que construyó las iglesias, por eso que él tiene una llavecita. Entonces, hasta aquí hemos conocido un poco de Pedro. Ahora. ¿De qué murió Pedro? Ya, ahorita. Pedro también murió porque lo apresaron a Dios con sus discípulos, con los que estaban ahí. Listo. Yo pensé que ibas a preguntar otra cosa. Listo, Jacob. Vamos a hablar rapidito de Pablo porque ya se nos va a acabar el tiempo de Zoom y aquí tengo que acabar con la clase, ¿ya? A ver, ahora nos dice San Pablo. Ahora vamos a conocer un poco de Pablo, un poco de su vida. ¿Quién era Pablo? Porque no sabemos quién era Pablo. Pablo era un judío. Él no creía en Dios. Era una persona atea. No creía en Dios tampoco, ¿no? Dicen, a ver, vamos a ver, decía, no creía mucho en él, no creía mucho en la palabra de Dios, en que Dios existe, él era un poco incrédulo, no creía. Dice su nombre de él, de Pablo, antes era Saulo. Su nombre de él era Saulo. No se llamaba Pablo, sino se llamaba Saulo. Ahora, a él, ¿ya? Era de la ciudad de Tarso, en Turquía. Era de familia judía. O sea, familia que no creían en Dios. Y era un ciudadano romano, igual como todos los demás también, ¿no? También igualito. Era un ciudadano porque él era en sí su familia de Turquía. Dice, él recibió una buena educación. Él sabía leer, sabía hablar varias lenguas. Pero él una vez estaba renegando. Él renegaba, estaba. Dice, durante su juventud, Saulo persiguió a los cristianos.
¿sabes qué hacía él? Él mataba a los cristianos. Todo el que creía en Dios, él los mataba. Hasta que un día Jesús, digamos, Dios agarró y hizo que se apareciera una luz que él no podía ni ver. Y él perseguía siempre a Dios y decía, y Dios le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, ¿quién eres? Señor, dijo así. Y después se dio cuenta que era Dios. Entonces, ahí fue recién que comenzó a decir, sí, ¿no? Dios sí existe, dijo. Saulo supo que se trataba de Dios, de Jesús, que sí existe, que tiene poderes. ¿Por qué? Porque pudo aparecerse mediante una luz delante de él, que lo dejó ciego. Él como renegaba de todo, decía, no quiero creer en Jesús, no quiero creer en Dios, y se renegaba. Entonces, de castigo, Dios lo castigó y lo dejó ciego. Ya no podía ver nada. Entonces, ¿qué hizo? Jesús le dijo, para que le devolviera la vista, ¿ya? Luego a él le dijo Jesús, yo te voy a devolver la vista, pero tienes que creer y confiar en mí, le dijo. Yo sí, que él era, ¿no? Cristiano, todo. Entonces, Jesús agarró, le puso las manos en sus ojitos y comenzó a ver. De nuevo le devolvió la vista, como se dice, ¿no? Comenzó a ver. Y entonces desde ahí, Saulo, Jesús lo llamó, de ahora en adelante te vas a llamar Pablo, ya no te vas a llamar Saulo, le dijo así, de ahora en adelante te vas a llamar Pablo. Y él que hace, él también es una de las personas, por eso que se recuerda a San Pedro y se recuerda a San Pablo, porque San Pablo ahora Pablo iba llevando, predicando las palabras que Dios le decía. Dice, Jesús es el Mesías, le decía. Jesús le decía un comunicado a él y él iba y le comunicaba a la gente lo que le decía Jesús, ¿no? Se dedicó a transmitir el mensaje de Jesús, ¿no? A los paganos que no conocían o que no creían en Jesús. Entonces, como no creían en Jesús, así como él antes no creía en Jesús y luego comenzó a creer en Jesús, comenzó a hacer que la gente también creyera en Jesús, ¿ya? Y al final, como ya saben, él se llamó, ya no se llamó Saulo, sino se llamó Pablo. Pablo escribió varias cartas, dicen las primeras comunidades cristianas, escribió cartas sobre el Nuevo Testamento y todo lo referente a Jesús. Como él, después dice Pablo, estuvo preso varias veces en Roma, ¿por qué? Por predicar la palabra de Jesús, porque antes estaba prohibido predicar la palabra de Jesús y los castigaban y los mataban. Y así es por eso que a ellos se les recuerda, a San Pedro y San Pablo, porque fueron elegidos para fundar, Pedro fue elegido para fundar la primera iglesia y San Pablo fue el que se encargaba de difundir el mensaje de Jesús. Eso fue todo por ahora, mis niños. Espero les haya gustado el curso de hoy día, les haya gustado el tema, el cuento, la historia que les he podido... Grave, pero como estaba... Pues, Eso decía a Mateo, creo. Mateo. sí, me había Luis, ¿me olvidado. puedes aceptar por mi laptop? Voy a entrar por mi laptop porque acá se me está cortando ya mi... Ya, hija, ya. Listo, Mateo, de nuevo, ¿ya? Cuentas, así como me habías dicho, ¿ya? Hasta el 15, me dice Mateo. Mi receta. Dele. 15 o 16, espérate un ratito. Vamos a ponerle en... 16. Ya, 16, listo, ya. Un ratito. Seguro estoy. Ya, un ratito, vamos a avanzarlo hasta donde esté el juego, ¿ya? Ya hemos jugado buscando que el Papa llegue al camino, al Vaticano. Ya hemos jugado, vamos a ver, con Mateo seguimos y ahí me van a ayudar los demás niños. Porque hay una pregunta para cada uno de ustedes. Luego yo, profesor, por favor. Ya. Listo. A ver, Mateo, me avisas. ¿Le doy? ¿Le hago girar? Ya. Ya, listo. Cuenta. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No quiero que se genere el desorden, ¿ya? Listo. Seguimos con los que están calladitos y esperando su turno. Vamos. Ahora le pregunto a Dayiro. Dayiro, dime la ruleta. ¿A dónde quieres? ¿Qué número? ¿Hasta qué número vas a contar? Ya. ¿Hasta qué número vas a contar? 10. Listo. Cuenta.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo. ¿Por qué es importante la historia de San Pablo? Para que todos crean en Dios, porque en los viejos tiempos nadie creía en Dios. Claro, y él era el mensajero de Jesús, ¿no? De Dios. Sí. Listo. Muy bien, De Giro, gracias. Seguimos. George, dime, ¿hasta qué número, George? Y de ahí Jacob. Y ahí terminamos para hacer el siguiente juego. Los demás que han preguntado, vamos al siguiente juego. Listo. Te escucho, George. ¿Hasta qué número vas a contar? Listo, no está George. Listo, te escucho. ¿Dónde está? ¿A quién más le dije? Si no está Jacob. Jacob, te escucho. Dime, ¿hasta qué número quieres que gire la ruleta? ¿Tampoco está Jacob? Listo, perfecto. Pasamos a otro niño. Keifer, te escucho. Dime, ¿hasta qué número? Hasta el 5. Listo. ¿Le doy clic? Sí. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quién fue el primer papa? Pedro. Pero muy bien. Gracias, Keifer. Listo. Vamos ahora. ¿Quién más está por aquí? A ver, Macarena. Macarena, dime, ¿hasta qué número? 18, Miss. 18, listo. ¿Le doy clic o todavía? Sí, dale clic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Listo. ¿Por qué es importante la historia de San Pedro? Porque Porque fue el encargado de... hacer las iglesias. Claro, muy bien. Y Jesús le dijo, tú vas a ser el encargado del pescador de hombres, ¿no? Ya no el pescador de los peces como estaba, que le hizo el milagro, ahora le dijo el pescador de hombres, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda formar la iglesia. Listo. Muy bien. Ahora vamos, una más, y ahí acabamos con la ruleta. Vamos ahora con Emily. Yo soy Jacob. Listo, Jacob. Un ratito, Jacob. Emily. Sí, Miss. Emily, dime, ¿hasta qué número? Hasta 4. Ya. Cuenta. 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se llama nuestro papa actual? A ver, busquen rapidito. ¿Quién sabe cómo se llama nuestro papa actual? Yo, profesora. Ya, mándemelo por chat. Francisco. Mándemelo por chat todos. Miss. Sí, Juan, te escucho. El Francisco. Papa Francisco. Perfecto, muy bien. Muy bien. Gracias. Listo, muy bien, Emily. Muy bien. Ya sabemos entonces, miren, seguimos, vamos a girarlo un ratito. Sabemos que el 29 de junio se celebra el día de San Pedro y San Pablo. Sabemos por qué es importante la historia, quién fue nuestro primer papa. Sabemos también cuál es el papa actual ahorita, que nos hemos dicho el Papa Francisco. Y también sabemos, ¿no?, la historia de cada uno de ellos. ¿Cuál era, de forma general, le voy a preguntar ahora a Gerard? Gerard, por favor, ¿me podrías decir cuál era su nombre, su primer o su nombre original de Pablo? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan en la historia? Listo. No está Suelo. Se llama. Paulo, ¿no? De ahí que le puso, Jesús le puso Pablo. Listo. Este juego va a ser solo con los que no he jugado anterior. ¿Ya? Solo con los que no jugué anterior.
Un ratito apagamos el audio, todos. Yo ya jugué, con los que ya jugué, ya no. Ahora solamente con los que no he jugado. Gabriel, dime, un cuadrito, memograma, memoria se llama. Recuerden que ese juego de memoria es buscar las parejas, ¿ya? Y van a ganar si encuentran las parejas, es decir, ganan el punto, ¿no? Ganan un punto. Listo, Gabriel, dime cuál abro. No, no lo taches, Gabriel, no lo taches. Solo dime cuál, borre. ¿Cuál abro? El de ahí me dices, ¿no? Ya. ¿Cuál otro más hablo? Ustedes recuerden que todos los que les falta participar tienen que estar atentos, ¿ah? Porque esto se trata juego de memoria, para recordar dónde está la figura. A mí ya me recordé. Tiene que ser 2. 2 iguales, claro. El siguiente, Gabriel, ¿cuál otro más abro? Recuerden dónde está el primer dibujito. ¿Cuál otro abro Gabriel? El séptimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Uy, no son iguales, Gabriel. Listo, vamos a taparlos. Vamos a ver quiénes recuerdan. Jacob, dime, señálame o hazle como lo hizo Gabriel. Hazlo como lo hizo Gabriel, pero de ahí lo borras, ¿ya? Marca con una aspa. Marca con una aspa. Ustedes pueden hacerlo eso. Marquen con una aspa que yo abro aquí la carta. ¿Ya, Jacob? Mis, acá se está compartiendo. Se sigue compartiendo. No, Jacob, agarra tu plumoncito y marcas. Ya, No. Mis, es que se sigue. Ya, dime Acá cuál. dice Rosario Primero, Hernández segundo. ha empezado. Dime cuál. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. ¿Cuál de ellos? Primero. Ya. ¿Cuál más quieres que abra? Séptimo. Listo, no son iguales. Gracias. Seguimos. Vamos ahora con Ruth. Ruth, dime cuál quieres que abra. Acá dice Rosario Hernández ha empezado a funcionar, compartir la pantalla y ni se Sí, ve. Jacob, sí. Apagamos los audios. Ruth, dime cuál, hija, rápido. Listo, el niño que no me conteste ya no les vuelvo a preguntar, ¿ya? Porque tenemos que terminar. Siguiente, Oscar, dime Oscar, ¿cuál? Oscar. El quinto, Miss, el quinto. Ya, listo. ¿Cuál más abro? Uy, ahí creo que por ahí salió una imagen igualita. El primero. No, digo el segundo. Segundo. Sí. No, no era. Listo. Seguimos. Andrés. Andrés creo que no le he preguntado hasta ahorita. Andrés, dime. El quinto Ya. y el séptimo. El quinto y el séptimo. ¡Bravo! Buena memoria, Andrés. Sí, ese es el correcto. Muy bien, Andrés. Listo, van quedando abiertos los de ahí. Gracias, Andrés. Seguimos. Emilia, dime uno, Emilia. El primero. ¿Primero con cuál? El primero con el último. ¿Con cuál? ¿Décimo, octavo, noveno? Con el tercero. No es. Listo, Emilia, gracias. Jeremy, dime. Escoge uno rápido que se nos acabe el tiempo. El primero con el último. Primero con el último, listo. No, no es. Ya por ahí alguien ya se dio cuenta cuál es la respuesta. Seguimos. Ahora vamos con ya está Jeremy, ya está Ruth, ya está Andrés. Falta George. George, ya lo llamé, no me contestó, pero a ver si ahorita está su audio bien. George. Listo, no están, ¿no? Hasta ahí ya he terminado de preguntarle, creo, a todos. Ya, voy a hacer un repaso. También preguntan una vez más. Ya, listo. Apagamos los audios, listo. Keifer, dime uno. También. El 3 y el 10. El 3 y el 10. Listo. El 3, vamos a ver, él dice el 3 y el 10.
¡Bravo! Sí, son lo mismo. Sí, son lo mismo, Keifer. Muy bien, buena memoria, Keifer. Listo. Seguimos. Miss, ¿por qué no pregunta de nuevo que le he preguntado? Sí, ahorita. Yo. Sí. A ver, de nuevo, a ver. Sí, ya terminé de preguntarle a todos. Ahora estoy volviendo a preguntar, pero ya no a todos, solamente algunos cuantos, porque si no, no nos va a dar tiempo. Ya le he preguntado a Yamile, me falta Yamile y me falta y me falta Heidi. Yamile, Chanel y Heidi. Listo, Yamile, dime, ¿qué número? Rápido, hija. El segundo con el 9. Noveno, listo. No es Yamile, listo. Chanel, Heidi, dime, ¿cuál? ¿Qué número? Heidi. El 10. El 10º ya no está, ya está abierto. Los que no están abiertos. El segundo. ¿Ya? ¿Con cuál? Y el 9. El 9º, listo. No, no es Heavy. Listo, gracias, hija. Seguimos. Chanel, dime, Chanel, ¿cuál de ellos? El cuarto. ¿El cuarto con cuál? Con el segundo. Buena memoria. Listo, sí, listo. Yo tengo uno. El primero. Listo. Con el A ver, el primero con el noveno. El noveno. no, Gabriel ya está. Primero con noveno. Listo. Ya, manden ahí por el chat, mandamos por el chat para que no se sature y no se vaya a congelar la pantalla. Ya, por el chat lo mandamos. Los que ya encontraron ahí la respuestita, lo mandamos por el chat. Listo. Una pregunta más para Manuel y para George por última vez, a ver si está en línea o no. Listo, Manuel, dime. Uno, cualquiera de ellos. Uno, el sexto, el octavo, el quinto. El quinto, ya está abierto, el quinto. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, ¿cuál quieres? La 6. El sexto, ya. Ya, ese. ¿Con cuál más? Y el 8. Listo. Y el octavo, listo. Bien, Manuel, bravo. Hemos encontrado la red de pescar de San Pedro, ¿no? Listo. Listo, dime, George, ¿George llegó por ahí o todavía? Todavía, Ruth. Segundo y tercero. Ah, ya. Segundo y tercero, listo. Son los únicos que quedan ya. Queda el primero. Segundo. Queda el primero con, es que ya los demás estaban abiertos. Quedaba solamente el primero con el noveno, nada más. Listo, gracias. George, ¿cómo se llama él? ¿Se llama San Pedro o San Pablo? San Pedro. San Pedro. Muy bien, George, gracias. Listo. Ahora sí voy a hacer algunas preguntitas. Me van a responder los siguientes niños. A ver, me va a decir Gerard, el pescador. Pedro. Gracias. ¿Dónde está por ahí? ¿Quién me faltó? Yamile, el verdadero. Bien. Sammy, el anunciador de la verdad. ¿Quién era? ¿Pedro o Pablo? ¿Quién era que llevaba el mensaje? El anunciador. Pedro. Pedro, vamos a ver si es cierto. No es cierto, Sammy. Recuerden que